Vean este video, por favor, de la intervención que hacía el doctor Álvaro Uribe, por entonces presidente de la República, acerca del asunto laboral y la jornada laboral, discusión tan en boga por estos días. Por favor, el video. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. A Colombia la está matando la pereza. No me la repita. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño. No me la repita, por favor, párela ya, porque la verdad es que ofende a la inteligencia de los trabajadores colombianos y al país. ¿A quién le creemos? Al Álvaro Uribe de hoy, que dice que hay que rebajar la jornada laboral para compartir con la familia. Al Álvaro Uribe, presidente, que decía que a Colombia la mata la pereza y hay que prolongar la jornada de trabajo. Eso es lo que dice explícitamente, en demérito de los otros. ¿O le creemos? Permítame, por favor. Permítame. Doctor Uribe, por favor, atienda. Y adicionalmente, al Álvaro Uribe de los 90, que nos aplicó la reforma laboral, o que fue copartícipe de la reforma laboral y pensional de entonces. Creo que hay que creerle a los tres. Esta es mi discusión. Y en materia pensional hay que creerle también al Álvaro Uribe de esas otras épocas y las actuales. Y a Luis Carlos Sarmiento de unas y otras épocas. Porque todas tienen un signo común, aunque algunas hablen de prolongar la jornada y otras de reducir la jornada. Y el asunto se reduce a lo que los teóricos llaman, voy a ponerlo en esos terminachos, pero lo trato de explicar, el tema de la plusvalía absoluta. Usted explota más la fuerza laboral, aumentando la jornada laboral, pero también reduciendo el salario. Y hay varias formas de reducir el salario en beneficio de otro sector, del capital. Una, por ejemplo, muy socorrida en unas épocas, aumentar el salario por debajo del índice de inflación y por debajo de los índices del precio al productor. Hay una evidente demérito del salario en términos de formación bruta de capital, comparado con la formación bruta de capital. Pero también se puede hacer por la vía, por ejemplo, de decidir que yo aumento la versión legal de la jornada diurna, con lo cual al final de mes los trabajadores que antes devengaban distinto trabajando la jornada nocturna tienen una menor compensación salarial, derivan un mejor salario, luego hay mayor rentabilidad del capital. Pero también se puede hacer como se propone ahora, pagándole por horas miserables por debajo del salario mínimo a los jóvenes y a los nuevos trabajadores, y logrando que mediante ese tipo de contratación la seguridad social bastante precaria de hoy ya no sea pagado por el conjunto de trabajadores y empresarios, sino que lo pague el conjunto de la sociedad a través de los beneficios económicos periódicos, de modo que lo que vamos a tener inexorablemente es que si se aprueba esa reforma, mañana la mayoría de los empleadores van a conducir la contratación a aquella por horas, por debajo del mínimo. Es más, pueden perfectamente distribuir el mismo salario mínimo dedicado a un trabajador a medias jornadas de dos trabajadores, y por ese solo hecho, sin mermar nominalmente el salario, deja de pagar la misma seguridad social y obtiene una ganancia adicional. Luego esa propuesta lo que va a conducir es a lo mismo que condujo, por ejemplo, las órdenes de prestación de servicios que se prometían para sectores muy localizados del mundo de la producción y hoy son los que se han generalizado. En la brevedad del tiempo, pongamos los puntos sobre las sillas también sobre el tema de la reforma pensional, de la cual dice Álvaro Uribe no estar hoy promoviendo el aumento de la edad, y es verdad. Es que una reforma pensional paramétrica no solamente se puede referir al tema de la edad, también se puede referir al número de semanas cotizadas, por ejemplo, y en este caso, como se ha venido proponiendo, al aumento de los aportes que tenga que dar el mundo del trabajo al mundo del sector financiero, quien hoy mayoritariamente deriva beneficios del régimen pensional privado. Les hago notar, dos fondos privados de pensiones hoy administran el 80% del sistema. Luis Carlos Sarmiento Angulo incluido, desde luego. Un ganador neto, que por lo demás tiene que auspiciar estas y otras reformas. Pero se me olvidaba una, no me perdono si no la menciono. La propuesta novísima, vamos a ver que no es tan nueva, según la cual para darle empleo a los jóvenes ahora hay que precarizarlos mucho más.
y aceptar que un joven, por ser joven profesional, pero joven, se le puede pagar el 75% del salario mínimo, fórmula que ya ensayó en su oportunidad el mismo doctor Álvaro Uribe, o que fue la 789 en relación con el contrato de aprendizaje. Le prometieron a los aprendices que si aceptaban dejar de recibir un contrato laboral con la asignación correspondiente y permitían ganar el 75% del mínimo, dice que iba a ser un mundo mejor para la juventud. Y eso no es lo que ha ocurrido. Los indicadores dicen exactamente lo contrario. Sobre esto, cuando discutamos reforma laboral, voy a traer detalladamente la estadística para comprobar que es rotundamente falso. Y los hechos hablan por sí mismos. La promesa malhadada que se hizo hace décadas y que hoy lamentablemente tiene ya no solamente a los jóvenes, sino también a los otros grupos poblacionales como lo tienen, porque hay que decirle al país que los jóvenes, cuando sean remunerados de esa manera miserable, muy probablemente van a engancharse jóvenes, pero en demérito de otros núcleos, es decir, van a desvincularse otros segmentos de la población que no reúnen las mismas condiciones de aquellos precarizados, y entonces el desempleo va a variar en su composición, pero va a seguir siendo el mismo, porque el mundo del trabajo es lo que se ha venido afectando con la desindustrialización y la deslaboralización.